asunto de la evaluación es un asunto muy complicado. Los estudiantes la sufren mucho porque se preocupan mucho por su calificación y a veces pensamos que evaluación es nada más la calificación, pero como nosotros sabemos, evaluación es todo un proceso que debe de ir bien mezclado con el acto de la enseñanza. Entonces, les preguntaría primero, eh, ¿qué retos tuvieron para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en estos meses? ¿Qué estrategias, cómo le hicieron para resolver los retos a los que se enfrentaron? ¿Y por qué es tan importante el evaluar el aprendizaje? ¿Qué les parece si empezamos otra vez con el individuo? Claro que sí, doctor. Pues bueno, esta pandemia nos cayó a todos de sorpresa, ¿no? Entonces también es importante mencionar el contexto. Soy profesora todavía de un sistema presencial y el último semestre lo impartí todo en línea, ¿no? Entonces, el primer reto fue cambiar de modalidad, ¿no? Así como que de tener frente a frente a mi grupo, esta vez no tuve otro remedio más que conocerlos a través de una máquina, a través de internet. Y digo conocerlos, bueno, es un decir porque nunca tuve sesiones síncronas, ¿no? Todo fue asincrónico. Entonces, para mí, pues el principal reto fue impartir la clase en esta nueva modalidad y conocer a mis alumnos a través de las actividades que les fui dejando cada semana, considerando que tenemos 4 horas a la semana y que esas 4 horas iban a dedicarlas a hacer las actividades para la asignatura. Este semestre impartí Sistema Educativo Nacional, entonces, bueno, fue ese el principal reto, cambiar de modalidad, ¿no? Y sobre la importancia que cobró la evaluación para mí en este semestre en particular, fue vital, porque si no, no hubiera podido conocer a mis alumnos, ¿no? Así ellos se quejan un poco, porque son parte de las quejas de los alumnos para mí, de que no nos conocimos, que no nos vimos frente a frente, pero yo digo que sí nos conocimos, porque fueron 15 actividades que califiqué, ¿no? Así fueron 15 retroalimentaciones a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a través de estas evaluaciones pudimos conocernos y fundamentalmente para mí fue importante por 3 cosas. La primera fue, pues, para fundamentar la toma de decisiones. Yo tenía que saber a través de lo que me entregaban los alumnos, pues cómo iba el curso, vamos, si necesitaba apretar un poquito, si necesitaba bajar la velocidad, necesitaba pues esa información para determinar el contenido. Después, para promover el aprendizaje. Precisamente aquellos que se iban rezagando, yo tenía que saber por qué era. Si era porque tenían algún enfermo en casa, por alguna situación económica, o de verdad por una cuestión de aprendizaje, que es en donde yo los podía ayudar. Entonces, bueno, en esa cancha, pues ahí también recibieron apoyo como en actividades remediales. Y finalmente, pues para conocerlos, ¿no? Para saber cómo eran, qué pensaban. Tuve que hacer más preguntas de corte personal sobre sus reflexiones y sobre sus opiniones sobre el tema para poderlos conocer un poquito mejor y de esta manera pues ir adecuando, ¿no?, el curso e ir pues mejorando el desarrollo del mismo, ¿no?, básicamente. Así es, el individuo. Pues cuántas cosas. A ver, Manuel, ¿qué nos comentas? Bueno, yo en mi caso, en el sistema de educación a distancia, pues ahí no nos afectó la pandemia. Para sorpresa mía, yo hubiera esperado tener más actividad. Sin embargo, el número de actividades que se entregó fue casi igual. La participación de los alumnos no varió. Yo hubiera esperado más participación, más entregas, y sin embargo se mantuvo el mismo nivel de actividad. En el caso de mis grupos presenciales, yo tuve como barreras para la evaluación. Uno, la conexión de mis alumnos. Muchos problemas de conexión, muchos problemas con el manejo del software. Y otro detalle, no prendían la cámara, o hasta la fecha no prenden la cámara. Lo cual a lo mejor es algo muy simple, pero el no observar sus expresiones, el no darme cuenta si están entendiendo o no, en cierta forma para mí es un obstáculo para entender qué aspecto debo mejorar. Y en cuestión de evaluación, en mi caso son grupos muy numerosos y yo creo que la mayoría no, o nadie me podrá negar,
que esta nueva modalidad nos trajo una mayor carga de trabajo académico, por lo cual la evaluación también se volvió un reto, un desafío. Yo tuve que hacer exámenes en casa, incluso en equipo, a libro abierto, con la intención de calificar más rápido. O les mandé el estudio de un caso, también que se resolviera en equipo. Pues esas fueron las formas en que yo pude sortear esta situación. Muy bien, Manuel. Enrique, ¿tú cómo lo viviste? Pues un poquito parecido a lo que comentan tanto Eli como Manuel. Yo creo que de los principales retos fue el planear una evaluación no tradicional de una serie de conocimientos o aprendizajes de los estudiantes que regularmente tienen altas consecuencias. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los exámenes parciales, los exámenes extraordinarios, que son exámenes o evaluaciones que tradicionalmente hacíamos con exámenes de preguntas abiertas y que manejarlos en un ambiente a distancia es muy complicado. Entonces, uno de los principales retos es manejar exámenes que no tienen ese tipo de consecuencias, puede ser hasta cierto punto más fácil. Pero los que tienen consecuencias muy, muy altas como estos que les permiten a los estudiantes acreditar una materia, sí se vuelve muy difícil hacerlo a distancia. Las estrategias que traté de implementar fue utilizar otro tipo de evaluaciones, otros instrumentos de evaluación como listas de cotejo, como hacer pequeños cuestionarios sencillitos que utilizamos para que nos respondan no conceptos, sino cuestiones más prácticas, a lo mejor vinculadas con un estudio de caso o algo que el alumno pudiera pensar un poco más allá y no buscar un concepto en internet directamente, ¿no? Y una de las dificultades, tal como lo comentaba Manuel, es la conexión. No solamente de los estudiantes que de repente se quedaban sin energía eléctrica o sin conexión a internet, sino también de nosotros, porque a mí también me pasó quedarme con la máquina trabada o quedarme sin red en algún momento de una evaluación. En un momento de una clase es terrible, pero en el momento de una evaluación es todavía peor. Entonces, sí, esas son cosas que tenemos que estar enfrentando ahorita con la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Estamos casi en el tiempo de esta ronda. Nada más quisiera puntualizar que la evaluación tuvo muchísimas implicaciones, tanto para estudiantes, como para docentes, como para las instituciones. Y esta situación de tener el ciclo escolar encima y vivir la emergencia en el transcurso del proceso complicó muchísimo la existencia y produjo mucho estrés. Los estudiantes la han vivido muy difícil, los docentes también, pero los estudiantes en particular, porque al final del día los docentes tenemos pues bastante poder en lo que hacemos, forma parte de esta situación de asimetría de poder en que uno es el que califica a los estudiantes y que ellos tienen que sacar una calificación que les sirva para seguir avanzando en el proceso educativo. Así está el sistema. ¿Cómo han vivido estos estudiantes? ¿Qué les han dicho? ¿De qué se han quejado? ¿Qué les han propuesto? Y algunos de ellos o a muchos de ellos les han hecho exámenes en casa. ¿Qué opinan de esto de hacerles exámenes en casa? Enrique, comenzamos por ti. Pues conmigo se han quejado, se llegaron a quejar los estudiantes, pero no de los exámenes ni de las clases. Se quejaron un poquito. Estuvo muy chistoso esto, lo tengo que comentar, porque en este semestre tuve varios grupos con los que tuve más clases de las habituales. Se llegaron a dar, hubo una ocasión en que tuve que salir de viaje por una cuestión de trabajo y no les pude dar clase un martes en la tarde y los alumnos me propusieron que tuviéramos una sesión sincrónica vía Zoom en domingo y la tuvimos. De hecho, como les gustó, para no atrasarnos con el semestre, porque tuvimos un desfase en la Facultad de Psicología, llegamos a tener algunas clases fuera del horario que teníamos planeado. Entonces, fue interesante, pero el problema del que ellos se quejaban básicamente era en la cuestión tecnológica. Por cuestiones climáticas, por reparaciones en la zona, etcétera, de repente se quedaban sin internet, sin conexión, sin energía, o algo que llega a ocurrir mucho y que es típico de este país, es que
estaban en la sesión y de repente pasa el vendedor de tamales o el de gas o alguien que está haciendo escándalo y no los dejaba escuchar todo. Tamales oaxaqueños, acérquense. Entonces, esa era la parte que ellos les destanteaba un poco, porque no es lo mismo estar en el salón, que es un ambiente controlado, ¿no?, que estar en casa donde tienen una serie de conflictos y de cosas que no podemos controlar. A eso le sumamos el hecho de hacer un examen o una evaluación desde su casa. Era complicado. Hubo una alumna que en algún momento nos dio mucha risa a todos porque dijo, tenía el micrófono abierto y su mamá le estaba llamando y dijo, mamá, estoy en evaluación. Y entonces la señora dijo, ay, perdón, y desapareció, ¿no? Y ella dijo, pues es que me sentí incómoda, aunque realmente la evaluación no era un examen formal, sino eran varias preguntas ahí al libro abierto para que las revisaran e incluso las discutieran en pequeños grupos en Zoom. Esa parte sí les pesaba un poco, el sentirse un poquito sin el control y sin el ambiente controlado que les ofrece la escuela, ¿no?, la facultad. En términos de si vale la pena hacer exámenes, ¿va a hacer evaluaciones? Sí, exámenes tal vez no tanto. Como comentaban Eli y Manuel y el doctor Adrián, sí podemos hacer otro tipo de evaluaciones. Podríamos trabajar con rúbricas, con listas de cotejo, con ensayos, con investigaciones, otro tipo de herramientas que podemos utilizar para la evaluación, al fin que realmente tenemos muchísimas herramientas de evaluación que no necesariamente tienen que ser un examen. Hacer un examen tradicional sí es muy complicado. Yo creo que no vale la pena porque los alumnos se sienten muy preocupados. Me tocó hacer la aplicación de un examen extraordinario y el estudiante no sabía qué hacer para que yo me sintiera tranquilo de que él no estaba haciendo trampa. Entonces dejó su cámara abierta, dejó su micrófono abierto, trató de poner su cuaderno de tal manera de lo que él estaba contestando para que yo viera que lo estaba poniendo en papel y que luego lo iba a transcribir. Me compartió al final la pantalla de cómo lo estaba escribiendo en Word. Y eso es un estrés adicional al de la evaluación en sí misma, que tal vez no es necesario pasarlo por hacer un examen tradicional. Si podemos utilizar herramientas diferentes, instrumentos diferentes de evaluación, como comenté ahorita, una investigación, un ensayo, fichas, una serie de cosas, creo que los podemos ayudar. Yo les pedí a mis alumnos como parte de las evaluaciones, ensayos, y eso les encantó porque tuvieron la oportunidad ahora con esta cuestión a distancia de enriquecerlo con imágenes, ligas, artículos y una serie de cosas que habitualmente en condiciones normales no hacen. Entonces hubo incluso algunos alumnos que como esto se subió a Classroom, no tuvieron la necesidad de imprimirlo, pudieron incluir incluso videos. Y eso es algo que les gustó muchísimo. Entonces yo creo que vale la pena sí hacer evaluación, pero no una evaluación tradicional. Gracias, Enrique. Adrián. Bueno, ¿qué opinan los estudiantes de cómo fueron evaluados durante esta pandemia? Pues yo diría que en general reclaman lo mismo que cuando es una evaluación presencial. Dos puntos quiero tocar. Uno de ellos es que ellos comentan que en ocasiones los exámenes no los evalúan correctamente. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas están planteadas incorrectamente. Entonces, incluso algunos de ellos dicen que las preguntas que se plantean para los exámenes escritos son confusas y ellos eso reclaman, que no son evaluados correctamente. Otro de los aspectos curiosos que también reclaman, y creo que también con mucha razón, es que no evaluemos solamente la memoria, sino niveles cognitivos superiores. Entonces, creo que son totalmente válidas esos reclamos por parte de los estudiantes. De niveles cognitivos superiores. Eso es, sí. Niveles cognitivos superiores que no nada más sea la memoria, sino que también se evalúen preguntas de análisis, de síntesis, de solución de problemas, de comprensión.
más que solamente la memoria. Entonces, ellos lo solicitan también. Esto es algo muy importante e interesante y es un reto para los profesores realizar este tipo de exámenes que evalúen niveles de complejidad superior. Ahora bien, en relación a cómo viven ellos los exámenes en casa, bueno, si un reto de por sí es la complejidad que conlleva evaluar integralmente al estudiante en cuanto a conocimientos, habilidades e incluso actitudes, es un reto en la modalidad presencial. A distancia, esto es todavía mayor, con mayor complejidad, ¿no? Entonces, muchos en casa, lo que se favorece fundamentalmente es lo que ya se había comentado, darle mayor énfasis a la evaluación formativa durante el proceso, diciéndole al estudiante qué es lo que domina, pero lo más importante, qué es todavía lo que le falta dominar. Muy bien, Elividú. Muy bien. Pues sí, a mí la verdad me dio miedo hacer exámenes objetivos en este periodo en línea, o sea, lo debo decir así. Principalmente por las cuestiones tecnológicas y también porque era pedirles a mis alumnos, por ejemplo, de hacerlos, los hubiera hecho en el mismo momento, ¿no? Así como que al mismo tiempo, ¿no? Para controlar un poquito la aplicación. Y esto para mí implicaba pues ser un poquito injusta porque no sé qué situaciones están viviendo en casa, no sé cómo están, o sea, si un alumno no se presenta, ¿cómo afectaría eso en su calificación? Y eso se me hacía como muy injusto. De ahí la diversidad de instrumentos que elaboré para este periodo. Y la finalidad también tiene que ver con esta evaluación formativa que tanto se ha mencionado ya en este momento. Precisamente es para que poco a poco veamos cómo van avanzando en su aprendizaje, cómo vamos evolucionando, de cómo llegaron a cómo van a salir. Y también algo que creo importante también en esta situación de los exámenes en casa es que los alumnos no están precisamente al no estar en un ambiente escolarizado, pierden un poquito la seriedad para contestarlos y la concentración. No es lo mismo estar respondiendo un examen en la mesa de la cocina o en mi recámara que en un salón de clases, ¿no? En un salón de clases el mismo ambiente, los mismos compañeros, alguien que lee las instrucciones, que está controlando la condición de un examen objetivo, es muchísimo mejor, es más propicia que estar en casa, ¿no? Entonces, esta parte creo que hay que recordarles a los alumnos cuando hacen este tipo de exámenes que, pues sí, que se pongan serios, que recuerden, pues esto de las condiciones escolarizadas y que pues sí nos da un salón de clases y los compañeros, ¿no? Y que se pierde al momento de hacer un examen en línea. Básicamente es eso. Sí, pues en todas las instituciones se nos dijo que fuéramos muy sensibles, muy tolerantes con los estudiantes y sinceramente no es para menos. Yo creo que si una de las cosas que ojalá se queden después de todo lo que estamos viviendo en la pandemia es que seamos, como deberíamos de haberlo sido antes, muy sensibles a las necesidades de los estudiantes, porque en términos de la evaluación esto es importantísimo. Y los exámenes así que cuentan mucho y que son muy fuertes, que son de esto que llamamos sumativos para verificar, para documentar, los estudiantes lo viven con mucho estrés. Y si le suman eso el estrés que están viviendo y que estamos viviendo todos durante la pandemia, le añade un factor que le pega pues a la justicia de la evaluación, ¿no? Y la realimentación, que es algo que cuesta mucho trabajo hacer, tanto en presencial como en la educación a distancia, debe ser algo a lo que le dediquemos mucho, mucho tiempo, ¿no? Para que no sea la evaluación esta basada en la desconfianza de los exámenes, de que no copien. Por eso sí, seguramente nos quedaremos con más herramientas para utilizar la evaluación y evolucionar a cosas que está documentado que sirven como los exámenes a libro abierto. Los docentes estamos insertos en un sistema que puede ser una escuela, una facultad, y estas a su vez dentro de una universidad, y esta a su vez dentro de un sistema educativo nacional.
Y además existen varios niveles de gobierno y instancias que influyen en todo el proceso. ¿Cómo ven? ¿Cómo puede las instituciones, tanto educativas como gubernamentales y la sociedad civil, ayudar a que se fomente, se propicie todo este asunto de la formación docente de los profesores y su desarrollo profesional? Ruth, ¿qué opinas? Es un reto para las instituciones, definitivamente, pero recuerdo en alguna ocasión a Francisco Invernón que decía que la práctica educativa cambia únicamente cuando el docente quiere cambiar su práctica educativa. Pero las instituciones educativas tienen el gran compromiso de hacer que el docente mueva su práctica y por lo tanto tiene que fomentar las estructuras académico-administrativas para que el docente sienta impulso, sienta ganas de formarse. Y ahí creo que generar programas de formación que sean flexibles, que permitan reconocer esta actividad en la que se insertan los profesores, porque pareciera que la formación docente no se reconoce como parte del esfuerzo que hacen los docentes. Pareciera que vale más otro tipo de actividades académicas que el que te formes como profesor y que te lo reconozcan. Y a veces las instituciones y quienes las llegan a dirigir, al no comprender bien la importancia o los procesos que implica diseñar programas de formación docente, las impulsan medianamente y no creo que a veces tengan la intención de propiciar el cambio de la práctica educativa. Esto implica que hay que analizar desde tu persona y desde el colectivo con el que trabajas la labor educativa, el cómo haces una práctica de enseñanza-aprendizaje. Socializar, propiciar espacios que socialicen la práctica educativa, creo que es una de las responsabilidades que tienen que impulsar las instituciones desde el ámbito formal. Que se creen estos espacios de encuentro, de reflexión de la práctica docente, para que yo pueda entender con mi colega o que un colega me pueda compartir sus buenas prácticas o sus experiencias positivas o negativas, porque aprendemos de todo, de lo bueno que me pasa en la práctica y de lo malo que también me pasa en la práctica, porque a veces tú puedes decir, hoy lo hice bien, pero al ver los resultados de los estudiantes dices, algo hice mal. Y entonces, ese espacio que puedan generar las instituciones de educación superior para que los docentes reflexionen en colectivo y socialicen su práctica, me parece que es la forma inicial en la que una institución puede impulsar los procesos de formación docente y por lo tanto el cambio del que mencionaba yo al principio en la reflexión de Invernón, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Marina, ¿cómo ves este panorama? Bueno, estoy 100% de acuerdo con Ruth. La transformación de la práctica depende de que el individuo reconozca que tiene un problema y quiera cambiar. Y la responsabilidad de la institución es generar los espacios, promover la reflexión para que eso suceda. Y en particular, bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacer formación docente. Es muy distinto en la educación superior que en la educación básica. Y tratando de pensarlo a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? O en la UNAM, que es una institución muy grande. Tú dices, ¿cómo formo 40,000 docentes? ¿No? Es un numerote. Y hay que pensar distintas estrategias que les sirvan a distintos perfiles docentes. Hay que conocer muy bien la planta docente de la institución para saber cómo le puedo llegar a este sector, cómo le llego al otro, qué cosas tengo que ofrecer en esa formación. Y pensar que la formación docente siempre es una formación integral, que no le puedo enseñar por un lado la disciplina, por otro la didáctica, por otro la tecnología, sino que es en una sola, digamos, en un solo evento formativo tienen que estar implicadas estas tres dimensiones para que el profesor pueda entender cómo se vincula la didáctica con la tecnología y con la disciplina, ¿no? Por muchos años hemos tenido programas de formación docente donde se separan estas cosas, ¿no? Y le dejamos la tarea al profesor, igual que el profesor le deja la tarea a los estudiantes de hacer las relaciones.
Y lo más difícil en el aprendizaje es justamente construir relaciones, construir vínculos entre las ideas, entre los conceptos, entonces no le podemos dejar esa tarea al profesor, sino que tenemos que generar programas de formación integrales en ese sentido. Y bueno, una institución del tamaño de la UNAM requiere de múltiples acciones de formación, pero sobre todo del reconocimiento de que es necesaria. Muy de bien, que la inversión económica tiene que estar puesta en la formación, no solamente los materiales o la tecnología. Así es, tenemos que apoyar a nuestros docentes. Son un factor totalmente determinante en el aprendizaje de los estudiantes. Eduardo, ¿algunas ideas, algunas sugerencias sobre este punto? Pues me tocaría solamente decir, estoy de acuerdo totalmente con lo que acaban de decir mis dos compañeros, porque lo han dicho casi todo, ¿no? Esta parte de la formación docente me parece que es bien importante. Estas dos como áreas o dos esferas que existen. La parte institucional que está encargada de dotar de los recursos humanos y no humanos, es decir, como lo ha hecho CUAIET o como lo ha hecho la DGTIC, ¿no? Dotar a los docentes, a nosotros como docentes, de bastantes cursos de actualización, pero de calidad. Y por otra parte, está en nosotros como docentes tomarlos convencidos de que no solamente voy a tomar el curso, diría Paulo Freire, vas al curso porque debes o porque quieres. Y me parece que eso tiene que ver con una convicción del docente en que tengo áreas de oportunidad y necesito mejorarlas. Los alumnos me están demandando algo. El contexto me lo está demandando. Y entonces yo, como en este ejercicio tan noble y tan bello, pero tan demandante que es la docencia, me debo de actualizar. Y en este sentido, tanto institución como docentes debemos estar en la misma línea, estarnos retroalimentando. Y algo muy interesante que ha pasado en la UNAM es que los gestores, los creadores de políticas educativas están también en el aula y conocen las necesidades que estamos teniendo los docentes de a pie, digamos, ¿no? Y desde allí, desde estos docentes de a pie, se están construyendo las políticas de formación docente y esto es un baluarte, ¿no? Y por eso la UNAM es tan grande. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Es todo un reto. Llamémosle sistemas o cadenas de incentivos y recompensas de cada organización. Es muy importante que tomen este momento de crisis para reflexionar sobre cómo avanzar, ir dando golpes de timón para que la docencia, la buena docencia, por no usar la palabra calidad, la docencia que no nada más les guste a los estudiantes y que satisfaga al docente desde el punto de vista de sentirse bien con lo que hace, requiere infraestructura y sobre todo la cuestión del uso de las tecnologías y de la educación a distancia es muy difícil hacerlo sin infraestructura. Cuando estudié medicina, muchas veces nos decían los profesores en la clase, ¿y cómo le harías para atender a un paciente que tiene una puñalada en el tórax y estás en una isla desierta? Entonces lo ponen a uno contra la pared y dice, pues uno hace lo que se puede con lo que se tiene, en donde se está, y esta visión de improvisar o de hacer lo que se pueda con lo que se tiene, lleva a esta adaptación, a este acostumbramiento crónico a vivir con limitaciones. Cada vez que hacemos un diagnóstico de lo que sea en el planeta, siempre diagnosticamos que las cosas están mal. Si hablamos del peso de las personas, si hablamos del manejo de la pandemia, si hablamos del aprendizaje de los estudiantes en un montón de países del mundo, siempre nuestros diagnósticos nos dicen situaciones muy, muy fuertes que no hemos podido resolver. Yo creo que la formación docente lleva muchas décadas de hablarse mucho de ella. Es importante ponerla en el centro de los programas de trabajo de las instituciones de cualquier tipo, que los 3 niveles de gobierno también la tengan en el radar y que se le dediquen recursos a la misma, recursos humanos, financieros y tecnológicos para poder avanzar en esto, ¿no? Y el hecho es que también los estudiantes
pues los estudiantes también nos ven y los estudiantes van formando su propia idea de qué es un buen maestro y han sido muy fuertes críticos de algunas de las cosas que hemos hecho en estos últimos meses. En este bloque queremos discutir un poco sobre, pues, qué propuestas tenemos. Hace rato se mencionaba la metáfora esta tan popular del vaso medio lleno, medio vacío. Es importante tener cierto optimismo, pero al mismo tiempo la necesidad de tener habilidades digitales en los docentes se convierte en algo que ya no podemos eludir. Y así como todos nos actualizamos en nuestras disciplinas y áreas del conocimiento, la educación también avanza y también tenemos que actualizarnos en ella. Pues Eduardo, algunas propuestas para el público y las personas que nos escuchan. Sí, claro. Me parece que es bien importante escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, estos actores que están dentro de la didáctica, ¿no? Desde la institución debemos de escucharlos. Ya ahorita escuchamos en la cápsula algunos sentimientos y resentimientos de nuestros estudiantes, porque vaya, finalmente ellos son los que nos viven. Y yo puedo decir, soy el mejor docente del mundo, pero ellos realmente son los que nos viven. Y ellos, si no hay docencia, otra vez regreso a Freire, no hay docencia sin licencia. Y entonces no podemos estar unos sin los otros, hay que escucharlos. Me parece que una buena propuesta podría ser el trabajar menos desde la enseñanza y más desde el aprendizaje. Muchos países de avanzada que tuvieron que esta pandemia fue global, evidentemente, pero unos les pesó menos que a otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus modelos educativos, sus modelos didácticos estaban referenciados más hacia el aprendizaje que hacia la enseñanza. Me parece que debemos ir haciendo un poco menos las clases catedráticas, las conferencias de 2 horas a través de Zoom por metodologías mucho más activas como el aula invertida, como gamificación, como trabajo mucho más activo, me parece, en donde los alumnos tomen la voz, los alumnos hagan, desarrollen, se expresen, trabajen. No podemos seguir siendo estos docentes, me parece, desde mi punto de vista, que nos sentamos, si mi clase es de 4 a 6, de 4 a 6 verlos a través de Zoom y que ellos me vengan y me escuchen. Me parece que lo que tenemos que hacer son nuevas formas de trabajar, idear nuevas formas en esta coyuntura y me parece que esta crisis que sea una posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Ahora que regresemos, que ya haya vacunas, que estemos todos vacunados y que el semáforo baje, esté en verde. Conste, te vas a poner la vacuna. Por favor, seguro, claro. Regresemos con otro tipo de mentalidad. No regresemos a hacer lo que veníamos haciendo. Regresemos con un ánimo renovado de hacer las cosas de otra forma, por lo menos en la didáctica. Gracias, Eduardo. Ruth, propuestas. Una propuesta que yo haría es impulsar programas de formación que fomenten el bienestar de los docentes. Es decir, que no solamente demos una formación que le permita mejorar su práctica, que evidentemente lo va a hacer satisfactorio, sino que también lo formemos en otros aspectos como lo socioemocional, lo afectivo, que lo formemos en esta idea de que la educación y la relación que se da entre profesores y alumnos es finalmente afectiva. Los estudiantes ven en nosotros el entusiasmo, las ganas, el compromiso que tenemos para realizar nuestra actividad educativa. Y yo creo que los alumnos, como lo decían en la cápsula, se dan cuenta de lo que hacemos en el aula.
Y cuando lo hacemos con pasión, cuando lo hacemos con gusto, cuando lo hacemos socialmente afectivo, me parece que podemos significar más en los estudiantes, podemos impactar más en ellos. Y yo creo que una tendencia además es profesionalizar a los docentes, en particular a los docentes universitarios. Nosotros tenemos una formación origen, somos expertos, por decirlo de alguna manera, en una disciplina, en un campo disciplinar, pero elegimos tener otra profesión. Creo que somos afortunados porque tenemos dos profesiones y una de ellas, además, es socialmente importante y socialmente afectiva. Entonces, si nosotros buscamos formar a los docentes en este bienestar, en estas ganas de ser un mejor docente, con un compromiso profesional, me parece que sí vamos a poder cambiar las prácticas y sobre todo cambiar a las instituciones. Y creo que esa tiene que ser una de las propuestas fundamentales de los programas de formación. El bienestar acompañado de una profesionalización continua y constante. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Pues, ¿qué nos dices tú, Marina? Bueno, yo quisiera hacer, pues, a lo mejor un debate con Eduardo. Yo no estoy de acuerdo en que la enseñanza sea una enseñanza que deba, o sea, creo que hay que transformar la concepción de enseñanza. Enseñanza no es transmisión. Y creo que hay que reconstruir la idea de qué es enseñar. Y enseñar es un reto impresionante porque significa hacer que el otro aprenda y salirse de la concepción transmisiva que dije al inicio del programa. Tendríamos que hablar muchísimo más extenso sobre qué significa enseñar. Y creo que sí coincido con Eduardo y también con Ruth en que, sobre todo en lo que dijo Eduardo al final de volvamos, pero no para hacer lo mismo, ¿no? Y volvamos capitalizando esta experiencia en todos sentidos, no solamente en el ámbito de la docencia, sino socialmente hablando. Esta pandemia nos tendría que poner a pensar, ¿no? Como habitantes de este planeta, en que no podemos seguir haciendo lo mismo. Pero ya hablando de la enseñanza y de nuestra profesión, la verdad creo que se ha dado una situación muy interesante donde hay una cosa que quisiera destacar y es que en muchas de nuestras escuelas y facultades se dio la situación de darse cuenta de que hay que colaborar, de que ya no se puede seguir haciendo esto solos, ¿no? El hecho de que yo cierro la puerta de mi salón de clases y doy mi clase como yo quiera, en esta situación se volvió más difícil y hubo espontáneamente muchas situaciones de colaboración. Y creo que eso es algo que tendremos que capitalizar como institución en el promover que la docencia también sea colaborativa y que promovamos el trabajo colegiado. Yo creo que eso le falta mucho a esta universidad, en promover que la docencia sea objeto de reflexión en cuerpos colegiados donde se discuta cómo se enseña. Y que esto haya pasado espontáneamente quiere decir que existe la posibilidad, se está abriendo esa posibilidad, y mi propuesta es entrar por ahí, por la construcción de espacios colegiados de discusión y de construcción de las estrategias para enseñar, generando acuerdos. Yo no estoy en contra de la libertad de cátedra para nada, pero sí creo que tiene que haber acuerdos, ¿no? Entre un cuerpo docente, de decir, ¿qué queremos? No que cada quien da su clase, ¿no? Entonces yo doy mi clase en la carrera de pedagogía, pero no tengo ni idea de lo que dan los demás, o sea, todos tendríamos que estar colegiadamente trabajando para la formación de los estudiantes, y me parece que es una oportunidad. Yo sí lo veo como una gran oportunidad. Otra gran oportunidad es que ni modo, ya tuvieron que aprender a usar tecnología, ya no quedó de si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando esa oportunidad hay que agarrar como la inercia, ¿no? De que fue a fuerza, y entonces continuar con un trabajo ya más reflexivo, más pedagógico, si quieres. Pero creo que sí existen muy buenas oportunidades de trabajo de aquí en adelante. Muy bien, pues caray, cuántas ideas tan importantes que tenemos que promover. La idea misma de este programa es que la sociedad perciba, se concientice de la importancia de que a los docentes nos aprendamos a enseñar mejor. Preguntémosle a cualquier profesor, ¿cuándo fue tu último curso que te enseñaron
a enseñar mejor, para que los estudiantes aprendieran mejor. Y la gente eso no lo tiene mucho en su radar, ¿no? Yo creo que en la medida que haya también presión social, exigencia social, que en esta coyuntura en particular está fortísima, ¿eh? Los papás que tienen a sus niños viviendo esto y que ven cómo les dan clases a sus niños en la casa a través de los equipos de cómputo, están exigiendo que haya una buena calidad y una buena enseñanza porque están viendo de cerca lo que ocurre. Obviamente los retos son muchísimos, el contexto sigue siendo muy complicado, pero hay que hacer de tripas corazón y tomar este verdadero cataclismo global que estamos viviendo para poner a la formación docente como uno de los elementos centrales de cualquier cosa que se quiera hacer. Si tenemos que cambiar los planes de estudio para incorporar toda la situación de educación a distancia en todas las carreras, pues tenemos que involucrar a los docentes. Como dicen por ahí, nada sobre mí sin mí, necesitamos escucharlos, necesitamos preguntarles también, porque se dice fácil escucharlos, y necesitamos hacer más investigación sobre el tema en nuestro país para poder seguir avanzando en este tema. El título del programa es Los MOOC me han seducido, confesiones de estudiantes y maestros. En esta primera ronda quisiera soltar de principio unos números. Los cursos masivos abiertos en línea hasta el año pasado tenían más de 110 millones de estudiantes en el mundo, en más de 900 universidades, más de 13.500 cursos y muchas de esto que se llaman microcredenciales, inclusive maestrías a distancia. Y este año, con la pandemia, su uso escaló de una manera impresionante a partir del mes de marzo. Entonces, pues la primera pregunta para ustedes, Lupita, pues ¿cómo te sedujo esto de los MOOC? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo comenzó la relación? ¿Dónde fue la primera cita? En mi caso fue un flechazo total desde el primer momento. Resulta que los descubrí a través del doctor Keith Devlin de la Universidad de Stanford con un curso que se llamó Pensamiento Matemático. Me encantaba el tema y me encantó el formato. A pesar de que en esos primeros MOOC creo que fue en 2012, se violaban todas las cosas que ahora se dicen que debe hacerse en un MOOC. Por ejemplo, sus lecciones eran de 40 y tantos minutos cada video. Y ahí estábamos todos dándole durísimo todo ese tiempo en temas de matemáticas. Pero me encantó, me pareció que era una opción que daba la posibilidad de que el estudiante avanzara efectivamente a su ritmo, de la manera más flexible del mundo, a la hora que uno quisiera. De repente yo me conectaba en la tarde, pero de repente me conectaba a medianoche porque era cuando podía. Y finalmente lo terminé y me sentí muy orgullosa. Entonces también me di cuenta de que además de la intensa comunicación en foros con mis colegas de todo el mundo, también había una sensación de satisfacción muy especial, diferente de la que da un curso tradicional, de los que tomamos en un salón con 20 o 30 personas. Así es que tuvo su encanto en todos los sentidos. Muy bien, Lupita. Pues, Jackie, ¿cuál es tu historia? Es una historia complicada, vamos a decir. Para mí el espacio fue uno totalmente inapropiado. Para mí el flechazo fue en Twitter. Y pues en ese espacio tan público, de pronto empecé como, ¿verdad?, vecina medio chismosa, a ver que se comunicaban algunos académicos con un hashtag, en particular uno que era EDCMOOC, y qué estarán haciendo, y se están comunicando, y envían artículos, y luego envían notas, y muy extraño, hasta que me atrapó, y me inscribí en lo que estaban haciendo, y nunca me animé a participar porque yo me sentía todavía ajena y extraña. Y me encantó el mareo que provoca entrar a un MOOC y sentirse medio perdido y no saber por dónde y tener que empezar a tomar decisiones. Y yo creo que ese es lo primero que me encantó, que me dejaban tomar muchísimas decisiones como aprendiz. Y pues decidir por dónde quiere uno ir. Y de los 30 materiales que compartían, uno tenía que decidir, bueno, a mí me interesa este y este. Y al final, en este MOOC decían, bueno, y hay que crear un artefacto para demostrar lo que aprendiste, un artefacto digital. ¿Qué cosa es un artefacto digital? Pues tú lo decides, bueno, o sea, todo lo decide uno. Y era muy, muy diferente a una experiencia, a una relación de las que yo había conocido. Entonces, ahí estuvo la seducción.
Gracias, Jackie. Carlos, ¿qué nos puedes decir? En mi caso, el primer acercamiento con los MOOCs fue por ahí del 2002, con la iniciativa del MIT, el Open Courseware. A mí me parecía maravillosa y como ya mencionó la doctora Vadillo, uno de los problemas con los cuales me enfrenté cuando empecé a tomar algunos cursos ahí fue que pues la longitud del tiempo de cada clase o de cada video era muy largos, ¿no? Pero a partir de ese momento a mí me pareció que ese era el futuro, ¿no? Por ahí tenía que ir, o de alguna manera nos tendrá que acompañar, pensé yo, ¿no? En nuestra formación y en la formación de todas las generaciones que iban a venir. Y creo que prácticamente se ha hecho una realidad, ¿no? Sí, ya ven que inclusive a los MOOC en el año 2012, el periódico New York Times inclusive lo declaró el año del MOOC. Y hubo algunas personas que dijeron que con esto las universidades iban a desaparecer, con un optimismo desbordado. Y aplica esto de la curva de las innovaciones, que primero hay un pico gigantesco de expectativas, después viene esto que le llaman el valle de la desilusión, y ya después empiezan las cosas a tomar su curso en una manera más, llamémosle, establecida, ¿no? Entrar a esto que llamamos la corriente principal. Y ahorita, en la pandemia, en la que todo lo que estamos haciendo para prepararnos, estudiar y enseñar, lo hacemos a distancia, este tipo de cursos caen perfecto en este momento para ayudarnos a salir adelante. ¿Qué opinan de la palabra masiva? A muchas gentes les incomoda. ¿Alguien quisiera comentar, Lupita, esto de masivo que para algunas gentes se contrapone a la educación en la que queremos que haya pocos estudiantes por un curso? ¿Qué nos dirías de la palabra masiva? Bueno, yo soy de las que todavía no tiene mucho problema con esa palabra, pero ahorita vamos a escuchar a Jackie y verás que es otra perspectiva totalmente distinta. Me parece que es una de esas palabras que tiene connotaciones no tan buenas, pero en el caso de la educación, me parece que es una palabra afortunada en el sentido de que atiende a una gran cantidad de personas con muy poco insumo. Es decir, uno puede gastar muy poquito dinero para hacer un MOOC. Ya hablaremos a lo mejor en algún momento de uno que acabamos de hacer y que tuvo un costo neto de 10,000 pesos y ha servido en un mes a 6,000 estudiantes. Entonces, pues realmente vemos que la inversión puede ser de mini centavos, de fracciones de centavo por persona. Y eso es muy positivo porque resuelve socialmente mucho. Entonces, en ese sentido, a mí no me molesta. Pero escuchemos a Jackie. A ver, Jackie, ya ves que la masificación de la educación es como una palabra que dice, uy, qué miedo. Es que suena a algo que se está vendiendo, suena a propaganda política. Y ese lado político es el que no es así, no es una venta, es realidad. Sí se aprende entre muchos, pero no es una palabra afortunada en ese sentido. Y es simplemente, como escuchábamos en algún webinar esta semana, es educación pública, es la finalidad de la educación pública, llevar la educación a todos. Esto es lo que quisiéramos, sin que tenga fines propagandísticos de ahora masivamente vamos a enseñar. Y el otro problema de la palabra masiva es que parece que vamos a regalar, a dar sin ton ni son, y que pues alguien se va a llevar las cosas y ya, en eso terminó. Y no es ese el procedimiento. En un MOOC todo el mundo aporta, todo el mundo trabaja, todo el mundo da y todo el mundo se lleva mucho, mucho más de lo que aportó. Siguiendo la metáfora de la seducción, a veces como consecuencia de la misma, pues pueden hacer un bebé, en este caso un MOOC. Y los bebés requieren cuidado, requieren atención. Hay que utilizar recursos humanos y financieros por mucho tiempo. ¿Cómo ven ustedes el presente y el futuro de los MOOC? Hablando de los costos, hablando de los retos y hablando de hacia dónde vamos. Carlos, empezamos contigo. Pues yo creo que uno de los
costos que tenemos es muy pequeño en términos de la producción. Es relativamente barato producir un curso. Más que nada el costo en nosotros como profesores es en el tiempo. O sea, al menos en mi caso, como era el primero que pude crear, tomó mucho tiempo. A mí me tomó 6 meses de trabajo constante, diariamente. Por supuesto, mi productora, la productora que tenía también trabajó muchísimo, la pedagoga con la que trabajé también muchísimo trabajo. O sea, fue un trabajo en equipo muy grande. Incluso yo tenía estudiantes de servicio social trabajando conmigo para crear también todos los ejercicios de mi curso, que por cierto es un curso de programación. Entonces, la dinámica es muy particular en los cursos de programación porque además tienes que calificar tareas de manera automática, ¿no? Entonces, tienes que echar mano de herramientas que te puedan ayudar a hacer todo ese trabajo, que no es trivial, ¿no? Y de hecho, todavía en este momento se siguen desarrollando herramientas de ese tipo. Entonces, bueno, el costo en el tiempo y trabajo para el profesor es grande. Me parece que una vez que pasas otra vez la curva de aprendizaje para poder crearlos, que es bastante empinada, pues, una vez que pase esa curva es relativamente fácil, ¿no? Ya quedas en un plató, ya estás mucho más acostumbrado a hacer ese trabajo, entonces las ideas empiezan a fluir más rápido, y el método de trabajo igual, ¿no? Entonces a mí me parece que una vez que pasas eso, ya vas sobre planito, casi. Todo la vida. Sí. Así Además, yo creo también que la universidad va a tener que, más bien se está dando cuenta, ¿no? La pandemia abrió muchas cosas que hay en la universidad, y una de ellas a mí me parece es que la apertura y el uso extenso de los MOOCs ya se están afianzando, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque justo como ya habíamos dicho antes, el hecho de que estos sean masivos, democratiza la educación, permite que llegue esta educación al mayor número de personas en todo el país, y ni siquiera tienen que pasar un examen de admisión, por ejemplo, que ese es un filtro que es necesario, en mi opinión, es un filtro necesario porque no hay, en las aulas de nuestra universidad no hay las suficientes para todas las personas que quieren y todas las que se han ido quedando con el paso de los años. Entonces, esta es una gran oportunidad para todas estas personas que, bueno, tal vez no quieran tener un título, ¿no? Pero sí quieren aprender un tema en particular que les puede servir para su desarrollo personal, para su desarrollo profesional. A mí me parece que eso es maravilloso, o sea, la democratización de la educación, ya no solo como un esfuerzo de la propia universidad, sino como un fenómeno que está ocurriendo alrededor del mundo. Muy bien, Carlos. Sí, pues, ¿cómo ves, Lupita? El MOOC trae la torta bajo el brazo. Los estimados que yo he visto de Estados Unidos del costo de producción de un MOOC fluctúan entre $40,000 a más de $300,000. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas y hacia dónde vamos con esto? Yo opino que qué barbaridad de qué gastalones son en Estados Unidos, porque nosotros hicimos un MOOC, además usando metodologías ágiles y esbeltas en todo el proceso, lo cual implicó que trabajamos sobre un documento de Drive, y ahí fuimos creando el guión, fuimos teniendo el control de gestión de lo preproducido, lo postproducido, y con la carpeta de todo el MOOC llena de videos, llena de audios, de lecturas y demás, hicimos un trabajo como a 12 manos, bueno, a 24 manos, que nos salió muy bien en solo 5 semanas. Y los resultados han sido muy positivos.
tenemos 99% de likes después de 4 o 5 semanas que ha durado abierto el curso a nivel global, y creemos que se pueden hacer las cosas muy bien y muy baratos. Los MOOCs son buenos, bonitos y baratos. La verdad es que eso es lo que pasa. Claro, tienen críticas. Por ejemplo, hay una tasa de egreso de completar todo el MOOC muy bajita, pero uno tiene que pensar que no es la tasa, no es la forma de medir ideal de este tipo de producto educativo, porque muchas veces yo voy por un tema de los 5 o 6 que va a tocar el MOOC, y ese es el que me interesa. Para mí fue un éxito cuando acabo de revisar ese tema. Para los datos de eficiencia terminal soy un fracaso. ¿Quién tiene razón? ¿El usuario o las medidas estandarizadas rígidas que no se adaptan a estos productos innovadores? Así es, Lupita. Bueno, pues, Jackie, ¿qué opinas? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de esto? Y yo creo que sobre lo que comenta Lupita abundaría en conocer otros contextos, justamente. Lo mencionaba también George Siemens en un webinar donde están comentando un libro muy bonito que acaba de salir de un colega del MIT, se llama Failure to Disrupt, exacto. Están comentando el libro y él decía, hay que ver otros contextos, que era una pequeña, no era una crítica, pero que el libro podría haber buscado en el contexto de China, en el contexto de India, qué formas están asumiendo los MOOC en estas poblaciones. Habrá que ver también en Brasil, por ejemplo, qué hace. En fin, a mí me encanta FON, la plataforma francesa, y de la Fundación Orange también hay unos experimentos muy interesantes. Van a tomar diferentes formas, diferentes sabores, y creo que podemos aprender muchísimo de ahí. Y algo que ojalá no pierdan es esta posibilidad de que el usuario haga lo que le emocione. Si se inscribe en un MOOC porque el título le llamó la atención y solo vio un video, qué bueno, algo aprendió, ¿no? No es un curso para, como yo los veo, para ir a terminarlo, sino para ir a aprender. En el caso de, por ejemplo, de Lupita, en mi caso, estamos aprendiendo mucho cómo se hacen los MOOC. Pues queremos ver muchos, y cada vez que un título nos atrae, pues vamos y le picamos y observamos técnicas, observamos pedagogías. Se comentaba también en ese webinar que, bueno, cómo surge Coursera, que es el principal proveedor en Estados Unidos, y la diferencia que hay en otras plataformas como en UK, que está hecho por científicos del aprendizaje. Entonces las técnicas realmente están siendo diferentes. Entonces el sabor va a ser diferente, pero ojalá no pierdan esta flexibilidad. Y el reconocimiento oficial, ese va a ser algo interesante de ver cómo lo asumimos en cuestiones de reconocimiento en instituciones oficiales. Así es, ya ven que existe este movimiento de microcredenciales y muchas maestrías inclusive que se pueden hacer a través de esta modalidad. Yo creo que el potencial de los MOOC todavía no se realiza. La pandemia yo creo que lo va a empujar a llegar a un punto en el que se van a integrar a la corriente principal de los planes y programas de estudio, del desarrollo profesional y personal de cada quien, porque se puede aprender de lo que sea, cuando sea. Tenemos la limitación de que muchos están en inglés, la mayoría, y es importante hacer cursos en español para la mayor parte de nuestra población, ¿no? Porque además de la brecha digital, también hay una brecha en el conocimiento de otros idiomas. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar por ahí, en términos personales, académicos, institucionales, gubernamentales, como dice alguno de los autores, para que los MOOC realmente le lleguen a toda la población, se les tiene que invertir. Entonces tiene una enorme promesa. Estamos contemplando el renacimiento de los MOOC en la educación pública de todo el mundo. Los invito a que los exploren y pues les agradezco mucho, Jackie, Lupita y Carlos, por su participación y por sus excelentes comentarios.